Buenos días a todos y bienvenidos a esta catequesis. Continuamos contemplando el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de comenzar con la catequesis de hoy, pongámonos en la presencia del Señor rezando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, que en tu Hijo Jesucristo has revelado tu gloria y tu amor salvífico, abre nuestro corazón para contemplar como Simeón y Ana la luz de la salvación. Que al meditar sus misterios desde la ofrenda en el templo hasta su gloriosa ascensión, reconozcamos en Cristo al Dios hecho hombre que nos eleva para participar de tu vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, una vez más, buenos días y bienvenidos a todos. Es un placer saludarlos, a los que están aquí presentes y a aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación social. Que el Señor continúe derramando sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. En la catequesis pasada ya habíamos entrado en el misterio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y habíamos llegado hasta el momento de la circuncisión. Hoy vamos a ver la presentación en el templo, contemplando precisamente los personajes de Simeón y Ana, y continuaremos la catequesis con el misterio de Jesucristo, los artículos de la fe que tienen que ver con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Comenzaríamos entonces con lo que nos narra Lucas en su capítulo 2, versículos 22 al 24, y también Lucas 2, 32, y remitiríamos nuestro corazón al libro del Levítico, capítulo 12, versículos 6 al 8. Simeón y Ana representan la esperanza del pueblo elegido desde antaño que aguarda la venida del Mesías. Simeón dice que es luz para iluminar a las naciones. Lucas 2:32. Ana dice, alabando, dice el texto sagrado, que alaba a Dios. Lucas capítulo 2, versículo 38. Tanto Simeón como Ana son signos de la esperanza que ahora se llena de gozo al verla cumplida en el Hijo de María y José, quienes lo presentan en el templo cumpliendo la ley prescrita, según lo señala el libro del Levítico, capítulo 12, versículos 6 al 8. Alguien pudiera buscar ese texto, Levítico 12, 6 al 8. Una vez más, Simeón y Ana representan la esperanza del pueblo elegido que desde antaño ha aguardado la venida del Mesías. Simón dice que es luz para iluminar las naciones. Lucas 2:32. Ana alaba a Dios, según lo indica el evangelista en Lucas 2:38. Ambos son signos de la esperanza, una esperanza que ahora trae gozo al verla cumplida en el Hijo de María y José, quienes lo presentan en el templo cumpliendo precisamente la ley prescrita que aparece en Levítico 12, 6 al 8 y que se concretiza en Lucas 2, 22 al 24. Bien, que es precisamente lo que hacen María y José. Ellos presentan 2 tórtolas o 2 pichones. Es la ofrenda sencilla. Eran personas completamente sencillas. Entonces presentan lo que tienen. Porque el don más grande que ellos están presentando es a Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, que es el don de Dios. Ellos dan a Dios lo que Dios nos ha dado. El Salvador es recibido por aquellos que salen a su encuentro. Simeón y Ana no se quedan parados, están allí en espera, pero esa espera es en una actitud de salir al encuentro. Entonces, Simeón y Ana salen al encuentro de Cristo cuando María y José
se dirigen al templo con el niño en sus brazos. Este encuentro es también la prefiguración del sumo y eterno sacerdote que entra en el santuario del Altísimo para entregarse a sí mismo. Por lo que, a mi entender, este acontecimiento anticipa el sacerdocio del Señor, del que nos habla la carta a los Hebreos, Hebreos 9, 11 al 12. ¿Alguien tiene Hebreos 9, 11 al 12? Es un texto completamente profundo. Entonces, basado en este texto, reflexionando, debí decir, en este texto de Hebreos 9, 11 al 12 y trayéndolo a la presentación del niño en el templo, me atrevería a afirmar que el acontecimiento de la presentación del niño en el templo anticipa el sacerdocio del Señor, del que nos habla precisamente la carta a los Hebreos. ¿Alguien lo tiene? Muy bien, perfecto. Es un texto maravilloso que nos habla acerca del sacerdocio de Jesucristo. Hay un derramamiento de sangre, es víctima de expiación, entra en el santuario de Dios de una vez y para siempre para ofrecerse él mismo, consagrarse totalmente al Altísimo. Simeón, hombre justo y piadoso, movido por el Espíritu Santo, reconoce en el niño al Mesías esperado. Sus palabras: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, expresan la culminación de una esperanza mesiánica que ahora se transforma en testimonio. Precisamente Simeón está dando testimonio con lo que enseña el evangelista Lucas en el capítulo 2, versículos 29 al 30. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Me la sé de memoria porque es una oración que nosotros recitamos en la liturgia de las horas todas las noches al culminar nuestra jornada. Es el cántico evangélico. En la mañana hacemos el canto evangélico de Zacarías, bendito sea el Señor Dios de Israel. En la tarde el de la Virgen, proclama mi alma la grandeza del Señor. Y al culminar nuestra jornada hacemos este de Simeón: ahora, Señor, puede dejar a tu siervo irse en paz. Entonces, esas palabras que nosotros recitamos en la liturgia de las horas, noche tras noche, tienen un significado profundo. ¿Y cuál es ese significado? Simple y sencillamente expresan la culminación de una esperanza mesiánica que ahora se transforma en testimonio. Ya hemos visto la luz, hemos visto al Salvador, y de eso se trata nuestra jornada diaria, de que hemos visto la luz, hemos visto al Salvador. Precisamente nuestra jornada diaria es una prefiguración de nuestra jornada por este mundo hacia la vida eterna. Cuando llegue el final de nuestros días, cuando ya estemos a punto de expirar, nuestro deseo es poder decir: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. O sea que la esperanza que yo tenía la he podido contemplar a lo largo de mi vida, y como la he contemplado y la he experimentado a lo largo de mi vida, ahora puedes dejar que yo muera en paz. ¿Alguna duda, alguna pregunta acerca de la presentación de Jesús en el templo por María y José y el encuentro que tienen Simeón y Ana con el Mesías y el significado? La Virgen era pura, exactamente. La Virgen era pura y permaneció virgen antes, durante y después del parto, pero cumplieron con la ley. Recuerden que no los exime de la ley. Ellos cumplen libre y voluntariamente con la ley establecida. De ahí la circuncisión del Señor, luego la presentación en el templo, luego cuando el niño Dios entra en edad, aproximadamente 12 años, dice el texto sagrado, suben a Jerusalén, y es cuando el niño
se pierde, por decirlo así, y es hallado en el templo. ¿Ven? Entonces, una anotación maravillosa. Ella no necesitaba ofrecer nada porque era pura, es pura, la criatura más pura, inmaculada y santa, la Virgen Santísima, Nuestra Señora. Pero estaban viviendo bajo la ley y cumplieron con la ley. Vamos a Lucas 9:23, que dice que hay que tomar la cruz de cada día, negarse a sí mismo y seguirme. Y ese texto de Lucas, tomar la cruz de cada día, negarse a sí mismo y seguirme, está ligado ese texto a nuestra vida presente, particularmente a los momentos de angustia, a los momentos de cruz, a los momentos de sufrimiento, a momentos en los que nosotros no entendemos las injusticias, pero las colocamos en manos de Dios. ¿Por qué este texto lo traigo ahora inmediatamente después de haber contemplado la presentación de Jesús en el templo y el encuentro que Simeón y Ana tienen con el Señor? Porque ahora vamos a contemplar la matanza de los inocentes, una situación que se escapa, un misterio que se escapa a nuestra imaginación y sobre todo a nuestro entendimiento. Tenemos que tratar de ir más allá de lo que ocurrió en ese momento y observarlo precisamente en el contexto de tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguirme, porque eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Nuestra jornada con el Señor es maravillosa, pero no está exenta de situaciones triviales, de sacrificio, de situaciones difíciles. La matanza de los inocentes es un anuncio de que la vida de Cristo siempre estaría bajo persecución y también presenta el precio que los que creemos y esperamos en Dios tenemos que pasar, porque como Él mismo invitaría más tarde, tomar la cruz de cada día, negarse a sí mismo y seguirme. Lucas 9:23. Este trágico acontecimiento de la matanza de los inocentes revela desde el principio la oposición del mundo al reino de Dios. Y cuando hablamos del mundo, no nos referimos a la creación, nos referimos, cuando hablamos del mundo en este contexto, a aquello que rechaza a Dios, que no quiere a Dios, que no tiene que ver con Dios. Entonces, por eso abro un paréntesis para hablar acerca de los enemigos del alma. Por eso en la catequesis se dice, ¿cuáles son los enemigos del alma? Y contestamos ¿cómo? El demonio, el mundo y la carne. ¿Y por qué el mundo si Dios creó todo cuanto existe? Cuando decimos el mundo nos referimos a aquello que rechaza a Dios. Nosotros no formamos parte de eso. Por eso no somos del mundo, somos de Dios. No somos de lo que rechaza a Dios, pertenecemos a Dios. Porque abrazamos el misterio de Dios, cierro el paréntesis. Entonces, una vez más, el trágico acontecimiento de la matanza de los inocentes revela desde el principio la oposición del mundo al reino de Dios. Como dice el prólogo de Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Y el sufrimiento de los inocentes se convierte en semilla profética del testimonio cristiano, como diría Tertuliano. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y es una frase que no es hueca, que no ha pasado de moda, porque todos los días mueren personas en el mundo entero por creer en Cristo Jesús. Todos los días la cristiandad es perseguida por creer precisamente en Cristo Jesús. Y dentro de la cristiandad, la iglesia más perseguida es la iglesia católica. Lo que pasa es que no se dice, y aquí en Estados Unidos y en muchos de nuestros países tenemos la libertad de profesar
en la fe. Pero aún así, en medio de esa libertad de profesar la fe, en muchos lugares podemos experimentar el rechazo de la fe, la persecución. Entonces, la matanza de los inocentes, ¿cuál es el significado? Bueno, es un anuncio de que la vida de Cristo siempre estaría bajo persecución y también presenta el precio que nosotros los creyentes tenemos que pagar, porque el mismo Señor nos invitaría a tomar la cruz, a negarnos a nosotros mismos y a seguirle. La huida a Egipto. La huida a Egipto y su retorno evocan la travesía del pueblo de Israel, el éxodo y la tierra prometida que nos aguarda, a la que nos conduce Jesucristo, nuevo Moisés, verdadero Dios y verdadero hombre, el verdadero y definitivo liberador. Dice el texto sagrado del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 15, de Egipto llamé a mi hijo. Y en el Antiguo Testamento, Oseas hace referencia a este acontecimiento. Oseas 11:1. Alguien pudiera buscar Oseas capítulo 11, versículo 1 para poder escuchar específicamente lo que indica el libro de Oseas. Quiero que profundicen en ese texto, que profetiza. Es una prefiguración de lo que va a suceder con el niño Dios, relatado precisamente por el evangelista. Al romper el alba, no habrá más rey en Israel. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Fíjense qué palabras tiernas salen de la boca de Dios. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Porque precisamente Jesús es el Israel de Dios. Y en Jesús todos formamos parte de ese Israel de Dios. Continúa. Y de Egipto llamé a mi hijo. Y de Egipto llamé a mi hijo. La huida a Egipto, ¿ven? Que tiene una raíz en el Antiguo Testamento, una prefiguración de lo que va a suceder y narra el evangelista. Mateo capítulo 2, versículo 15. De Egipto llamé a mi hijo, el cumplimiento de lo que Oseas nos trae en el Antiguo Testamento. Este paralelismo muestra que así como Moisés liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, Cristo ha venido a liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado, como proclama San Pablo en Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Cristo nos liberó para que fuéramos verdaderamente libres. Porque Dios, Padre, llama a su hijo de Egipto, llamé a mi hijo, pero luego cuando ya hay la liberación, el hijo regresa a la tierra para traer precisamente esa liberación. Cuando ya el peligro, ya la maldad se desvanece. En Jesús, todos los acontecimientos de la historia de Israel cobran sentido definitivo porque Él es el cumplimiento de las promesas, la luz de las naciones, el redentor de su pueblo y el sumo sacerdote eterno que entra al verdadero santuario para darnos acceso a la comunión con el Padre. Quien nos da acceso a una comunión con el Padre, o a la comunión, debí decir, con el Padre, es Cristo Jesús, el Señor. Quien nos unge precisamente con el don del Espíritu Santo. Los evangelistas dejan en silencio la vida oculta de Jesús, no sin presentar de qué se trataría la misma. Aunque pareciera que durante su vida oculta Jesús permanece en el silencio e inactivo, no es así. Jesús de Nazaret, el Dios encarnado, abraza la vida de una existencia cotidiana para enseñarnos la importancia de la cotidianidad y cómo desde esa cotidianidad podemos cumplir la voluntad del Padre. Por eso el evangelista Lucas en el capítulo 2, versículo 51, recalca: y bajó con ellos
y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. En ese estar sujetos a María y a José, Jesús entra en la cotidianidad, dejándonos saber que desde allí podemos cumplir la voluntad del Padre. En lo cotidiano, en la rutina de la vida, en nuestra jornada. Y el evangelista Lucas lo presenta. Intentemos comprender cómo el Verbo encarnado se somete a María y a José en amor y obediencia. Una imagen clara de la obediencia filial del Hijo unigénito al Padre eterno. Lucas capítulo 2, una vez más, versículo 51. Dice luego en Juan capítulo 4, versículo 34, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ese trozo del Evangelio según San Juan está íntimamente unido al trozo evangélico de Lucas. Repito el de Lucas y voy a repetir también el de Juan para que ustedes hagan la conexión. Dice Lucas 2:51. Y bajó con ellos, o sea, Jesús bajó con María y José, y bajó con ellos, y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Lucas 2:51. Luego, el mismo Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 34, dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Entramos en sintonía con Jesús y descubrimos cómo en la vida cotidiana se puede vivir santamente en oración, sencillez, obediencia, trabajo y amor familiar. A veces pensamos que la santidad de vida es sumamente complicada, pero no es así. Si en lo cotidiano nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, al amor de Dios, estamos alcanzando la santidad. Estamos dejándonos santificar por el Señor. Transformar. El Señor nos da la santidad de vida. Porque habita en nosotros, camina con nosotros, vivimos en su presencia. Y por eso podemos decir, vivimos santamente. Más aún, tenemos que recordar que nosotros pertenecemos al cuerpo místico de Cristo. Nosotros no somos santos por nosotros mismos. Somos santos porque aquel al que pertenecemos es santo. Recuerdo, y abro un paréntesis para comentarle, en mis últimos años de teología, el rector del seminario, pues siendo jocoso conmigo, yo llevaba un crucifijo en el pecho. Y decía, mira, con un crucifijo en el pecho se cree que es un santo. Y yo le dije, yo no me creo que soy un santo. Yo soy un santo, yo soy santo. ¿Sabe por qué yo soy santo? Porque pertenezco a aquel que es santo. Yo no soy santo por mí mismo, porque estoy lleno de miserias y pecados. Soy santo porque aquel que me ha elegido, al que yo pertenezco, aquel que habita en mí, es santo. Y se acabó la broma. Con Monseñor se acabó la broma con el rector del seminario. O sea, él me miraba y se sonreía, porque yo siempre tenía una respuesta para todo, ¿verdad? Con mucho respeto, con mucho amor. Y bueno, conservé una amistad muy bonita con él. Le debo mucho a Monseñor. Cierro el paréntesis. Entonces, una vez más, entramos en sintonía con Jesús y descubrimos cómo en la vida cotidiana se puede vivir santamente en oración, con sencillez, obediencia, trabajo y amor familiar. Nos muestra también la importancia de la familia. A veces pensamos, no, porque tengo que renunciar a todo, porque dice el que no deja padre y madre no puede seguirme. Dejar padre y madre quiere decir que el papá y mamá, nuestros familiares, nuestros amigos, no pueden ocupar el lugar de Dios. Dios es el centro de nuestra vida. Amamos a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros amigos, pero realmente el centro de nuestra vida es Dios. Y es mejor amar a nuestra familia, a nuestras amistades, a través de Dios que amarlos a través de nosotros mismos.
¿Por qué? Porque nuestro amor es limitado, es imperfecto. Pero cuando amamos a través de Dios, amamos a través de lo perfecto, de lo ilimitado. Por eso, amar a través de Dios trae consigo el perdón. Hace más fácil poder perdonar cuando alguien nos ofende, poder ser más consecuentes, ser paciente con los demás. Porque amamos desde Dios, no amamos desde nosotros mismos. En efecto, es una contemplación del misterio de la Sagrada Familia que acoge, que contempla, que hospeda a Dios, porque se saben pertenecientes a la familia de Dios y esto les hace sagrados. Por eso llamamos a la familia de Jesús, María y José la Sagrada Familia, porque ellos se saben pertenecientes a la familia de Dios y esto les hace sagrado. Desde el seno familiar de Jesús, María y José se acoge, se contempla, se hospeda a Dios, se es consciente de nuestra pertenencia a la familia de Dios. Nosotros también pertenecemos a la Sagrada Familia. Por eso Jesús nos dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios, escuchan la palabra de Dios y la cumplen. María, José y Jesús son modelo de santidad familiar, como lo presenta el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2204. La familia cristiana, cito, constituye una revelación y una actuación específicas de la comunión eclesial. Por eso puede y debe decirse iglesia doméstica. Iglesia doméstica. Y lo toma el Catecismo de la Iglesia Católica de Familiaris Consorcio número 21 y de Lumen Gentium número 11. Es una comunidad de fe, esperanza y caridad que posee en la Iglesia una importancia singular, como aparece en el Nuevo Testamento. Y aquí nos vamos a detener para poder leer los textos sagrados del Nuevo Testamento desde el seno de la Sagrada Familia. Y desde esa frase que dice, y bajó a Nazaret y se sometió a ellos y le obedeció. Entonces, busquen por favor Efesios capítulo 5, versículo 21 al capítulo 6, versículo 4. Alguien que lo lea, por favor. Sujetándonos los unos a los otros en el santo temor de Cristo. Continúa hasta el capítulo 6, versículo 4. Las mujeres, sujétense a sus maridos como al Señor, porque el varón es cabeza de la mujer, como Cristo cabeza de la iglesia, salvador de su cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres lo han de estar a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó él mismo por ella, para santificarla, purificándola con la palabra en el baño del agua, a fin de presentarla delante de sí mismo como iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así también los varones deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie jamás tuvo odio a su propia carne, sino que la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Puesto que somos miembros de su cuerpo, a causa de esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer, y los dos serán una carne. Este misterio es grande, mas yo lo digo en orden a Cristo y a la iglesia. Con todo, también cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer, a su vez, reverencia al marido. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino educadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Muy bien, perfecto.
un texto sagrado sumamente importante cuando nosotros tenemos que hablar acerca de la convivencia familiar y sobre todo hablar de esa convivencia familiar desde la experiencia de la Sagrada Familia a la que nosotros también pertenecemos, a la familia de Jesús, María y José. Colosenses, capítulo 3, versículo 18 al 21, que dice: Mujeres, sean sumisas a sus maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que vuelvan tímidos. Muy bien, perfecto. Una vez más, la convivencia familiar y se da dentro de la fe cristiana y de la Sagrada Familia, el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. Primera de Pedro 3, 1 al 7, ¿qué dice? De igual manera, vosotras mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, para que si algunos no obedecen a la predicación, sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra vida casta y llena de reverencia. Que vuestro adorno no sea de afuera, el rizarse los cabellos, ordenarse de joyas de oro o ataviarse de vestidos, sino el adorno interior del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y suave, precioso a los ojos de Dios. Porque así también se ataviaban antiguamente las santas mujeres que esperaban en Dios, viviendo sumisas a sus maridos. Como por ejemplo Sara era obediente a Abraham y le llamaba Señor. De ella sois hijas vosotras si obráis el bien sin temer ninguna amenaza. Asimismo vosotros, maridos, vivid en común con vuestras mujeres con toda la discreción, como que son vaso más débil. Tratadlas con honra como a coherederas que son de la gracia de la vida, para que nada estorbe vuestras oraciones. Muy bien, perfecto. Sí, si en los hogares se observara esto que recomienda el apóstol Pedro y que San Pablo recomienda en Efesios y en Colosenses, sería maravilloso. Y todo eso se desprende de esta meditación basada en el texto que nos presenta a Jesús regresando a Nazaret con María y José y sometiéndose a la cotidianidad. Aquello cotidiano desde donde se contempla, se vive el misterio de Dios. Hasta aquí los artículos de la fe que tienen que ver con la infancia del Señor. Fíjense que en el credo nosotros decimos: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Fíjense que ese pedacito del artículo de la fe encierra todo lo que hemos discutido hasta ahora. Fíjense todo lo que encierra. Y después siguen los otros artículos de la fe. Entonces, es necesario que nosotros cuando recitamos el credo, ya sea en la misa, ya sea como un acto de fe, de manera privada, veamos la conexión que tiene con la Sagrada Escritura y con los misterios. De la infancia del divino niño pasamos a su bautismo por Juan en el Jordán. El bautismo de Juan en el Jordán es uno de conversión para el perdón de los pecados y de preparación para el advenimiento del Salvador. Marcos 1:14. Jesús recibe este bautismo inaugurando su vida pública y anticipando el nuevo bautismo que habría de instituirse con su muerte y resurrección. Por eso, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 15, Jesús le dice a Juan: conviene que así cumplamos toda justicia, porque precisamente en ese acto de Jesús someterse al bautismo de Juan, se cumple toda justicia y se anuncia precisamente el nuevo bautismo en Cristo Jesús. Conviene que así cumplamos
toda justicia. Es la respuesta de Jesús a Juan, indicando su total disposición a cumplir la voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre es que nadie se pierda, sino que todos los que le hemos sido dados a Cristo Jesús obtengamos la salvación. Jesús se somete al bautismo de Juan para cumplir toda justicia. Mas, ¿por qué se bautiza si en él no hay pecado alguno? Es un bautismo de conversión, como hemos dicho, pero ¿por qué Jesús se bautiza si en él no hay pecado alguno? Aunque asumió nuestra condición humana, dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, aunque asumió nuestra condición humana, no había en él pecado. Lo afirma el apóstol en su carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Al ser bautizado por Juan, Cristo se identifica con los pecadores. Por eso el evangelista Juan va a señalar en Juan capítulo 1, versículo 29, el Cordero de Dios. Y luego lo acentúa Mateo capítulo 3, versículo 17. Recibe la voz del Padre y el Espíritu. Este es mi Hijo en quien me complazco. Y luego en la transfiguración, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Precisamente la voz sale de la nube. La nube representa al Espíritu Santo y la voz es la del Padre. Durante el momento de la transfiguración, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Juan señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una frase, un texto sagrado que repetimos constantemente en la misa cuando la hostia consagrada, cuando el pan ha dejado de ser pan, el vino ha dejado de ser vino y el sacerdote presenta, eleva la hostia delante de todos, precisamente en el momento previo a la Sagrada Comunión. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacerdote está tomando las palabras de Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Y le respondemos ¿cómo? Las palabras del oficial. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para salvarme. Y después los hermanos separados dicen que en la Iglesia Católica no se lee la Biblia. Pues si esto es Biblia pura. Usted quiere leer la Biblia como dice el obispo Timoteo. Saludos al obispo Timoteo. Venga a la misa. Dice el obispo Timoteo que tenemos que leer la Biblia. Cuando venimos a la misa, toda la misa es la Biblia. La palabra de Dios que es elevada delante de nosotros, la miramos, la contemplamos para quedar sanos. Y no solamente la miramos y la contemplamos, sino que nos alimentamos de la palabra. Nos alimentamos del Cristo, de su cuerpo y su sangre, no solamente en la liturgia de la palabra, sino también en la comunión. En efecto, como señaló Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Jesús acepta ser contado entre los pecadores para poder así tomar nuestros pecados sobre sus hombros, entrar en el río Jordán y al ser bautizado por Juan, ahogar nuestros pecados. Es un anticipo entonces del misterio de la cruz, en la que nuestros pecados son destruidos para siempre y obtenemos el perdón, la redención, la reconciliación con Dios. El apóstol San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: a quien no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que viniéramos a hacer justicia de Dios en él. Ese significado: conviene que se cumpla toda justicia. Jesús toma sobre sus hombros nuestros pecados, entra al Jordán cuando es bautizado por Juan y ahoga nuestros pecados en el Jordán. Un anticipo del misterio de la redención que se lleva a cabo, se cumple definitivamente con su muerte en la cruz. Su muerte en la cruz. ¿Está bien? Como Cordero que quita el pecado del mundo. Como víctima de expiación. Todo está conectado en la Sagrada Escritura. Por su obediencia,
El Eterno Padre lo proclama como su Hijo predilecto y el Espíritu Santo se posa sobre él en el bautismo. Mateo 3, versículo 17. Por lo que el bautismo de Jesús por Juan en el Jordán es además una señal clara de humildad y obediencia al Eterno Padre. El Papa Benedicto XVI escribió: Jesús se pone en la fila con los pecadores, acepta cargar sobre sus hombros la culpa de la humanidad entera y al hacerlo abre el cielo que estaba cerrado. Y esto lo señala el Papa Benedicto XVI en su homilía en ocasión de la fiesta del bautismo del Señor el 7 de enero del año 2007. Esa apertura a la obediencia la veremos plasmada en toda la vida de Jesús de Nazaret, quien permanece fiel aún en los momentos del desierto y la tentación. Mateo 4, 1 al 11. Es la obediencia de quien siendo hijo aprendió sufriendo a obedecer. Hebreos capítulo 8, capítulo 5 debí decir, versículo 8. Y por ella se convierte en el nuevo Adán que restaura lo que el primero había perdido. Entonces, quisiera, antes de entrar en el momento de la tentación, porque esto nos abre el camino para poder contemplar el momento de la tentación, quisiera que leyéramos un momentito lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Por aquel tiempo Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu, para que fuese tentado por el diablo. Ayunó 40 días y 40 noches, después de lo cual tuvo hambre. Entonces el tentador se aproximó y le dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se vuelvan panes. Mas él replicó y dijo: Está escrito, no de pan solo vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo llevó el diablo a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti y te llevarán en palmas para que no lastimes tu pie contra alguna piedra. Respondióle Jesús: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, le llevó el diablo a una montaña muy alta y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, le dijo: Yo te daré todo esto si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Le dejó entonces el diablo, y he aquí que ángeles se acercaron para servirle. Perfecto. Fíjense, la obediencia de Jesús, el Hijo del Altísimo, quien aprende sufriendo a obedecer y por ella se convierte en el nuevo Adán que restaura lo que el primero había perdido. Alguien que busque Hebreos capítulo 5, versículo 8. Aunque era hijo, aprendió la paciencia por sus padecimientos. Aprendió la paciencia por sus padecimientos. Las tentaciones de Jesús en el desierto son un compendio, un resumen de las tentaciones de nuestro padre Adán en el paraíso. Génesis capítulo 3. Y del pueblo de Israel en el desierto. Deuteronomio capítulo 8. Jesús, nuevo Adán, Primera de Corintios 15:45, vence allí donde el primero cayó. Satanás tienta a Jesús en su obediencia a la misión que el Padre le ha encomendado. Cada respuesta que da Cristo a las tentaciones, no solo de pan vive el hombre, no tentarás al Señor tu Dios, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. No recuerda lo que Él mismo ha dicho: he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Juan 6:38. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Juan 6:38. Por favor, revisen en estas afirmaciones que yo acabo de hacer, por supuesto,
Génesis en su capítulo 3, Deuteronomio capítulo 8, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45 y Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, como hemos leído acá. En efecto, en su oración en el huerto de los olivos, Jesús se somete a la voluntad del Padre aceptando el cáliz que le presenta. Por eso Lucas en su capítulo 22, versículo 42 dice: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Bien sea, Lucas presenta lo que Jesús dice, porque esto lo dice Jesús en su oración en el huerto. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. A lo largo del ministerio público, Jesús continuará experimentando las tentaciones, la oposición del mundo, de los poderes, incluso de sus discípulos. Mateo capítulo 16, versículo 23. Y respondiendo fielmente a la voluntad del Padre hasta el pleno cumplimiento de esta en su pasión y muerte en la cruz. Por favor, alguien que busque capítulo 16, versículo 23 del Evangelio según San Mateo. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante, Satanás. Un tropiezo eres para mí, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Muy bien, cuando se enfrenta a Pedro, después de haberlo confirmado como aquel que ha sido iluminado por el Espíritu Santo y ha declarado la identidad de Jesús. Y le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Después de eso, Jesús tiene que corregir a Pedro, porque Pedro intenta meterse entre la voluntad del Padre y Jesús, tratando de desviar a Jesús del camino, probablemente por ignorancia. Entonces Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Son palabras fuertes a Pedro. Palabras fuertes a Pedro. Jesús toma la determinación de cumplir la voluntad del Padre, por eso se convierte en el nuevo y definitivo Adán. Dice San Pablo en su carta a los Filipenses que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Filipenses 2:8. Este misterio es contemplado por la Iglesia particularmente al comienzo de la Santa Cuaresma, tiempo de combate espiritual, el misterio de las tentaciones del Señor. San Beda el Venerable enseña: en la victoria de Cristo sobre Satanás está nuestra esperanza. Y como recuerda el Catecismo, Cristo se revela como el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. En esto Jesús vence al tentador por nosotros, señala el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 539. El Papa Pío XII, en Fulgens Corona del año 1953, recuerda que el dogma de la Inmaculada fue proclamado, celebrado, venerado, y que la Virgen de Lourdes confirmó este dogma, Immaculata Conceptio Ego Sum. Añade que María compartió en la lucha de su Hijo contra el mal y en su triunfo glorioso. Así María es figura de la Iglesia y de toda alma fiel llamada a perseverar en la prueba. Por eso el libro del Génesis nos dice, Génesis 3:15, lo que llamamos protoevangelio: pondrá enemistad entre ti y la mujer, y en ella ya resplandece la victoria pascual de Cristo. Entonces, cuando hablamos de que Jesús ha vencido a las tentaciones, cuando hablamos de que Cristo se revela como el siervo de Dios, totalmente obediente a la voluntad divina, cuando hablamos de que Jesús vence al tentador por nosotros, tenemos que contemplar la figura de la Virgen Santísima, Nuestra Señora, pura, inmaculada y santa. En su vida pública, Jesús no solo invita a todos los hombres a entrar en el reino que Él establece, nos invita a todos
a entrar en el reino que Él establece, incluyendo a los pecadores, a quienes llama a una conversión sincera y a una apertura al don misericordioso del Padre que se manifiesta precisamente en Cristo. Por eso en Mateo capítulo 9, versículo 13 dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, en su vida pública, no solo llama a los justos, no solamente, porque los justos ya están con Él, sino a los pecadores. Invita a todos. La acogida de este reino está marcada por la humildad y también por la respuesta que Dios da a quienes se abren al don de la fe y acogen al Cristo, pues lo hace no solo miembro del reino eterno, sino hijo suyo y les revela los misterios eternos. Por eso, en Mateo capítulo 13, versículo 11, dice, a vosotros os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Él proclama, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. Estos misterios se vislumbran en la palabra que Jesús nos comunica. Él mismo es la palabra eterna. Juan capítulo 1, versículo 1. Y sus signos y milagros le acompañan constatando, avalando lo que Él ha dicho y mostrando cómo el reino de Dios se ha hecho presente en el mundo. Lucas 11, 20. Y si por el dedo de Dios expulso a los demonios, entonces es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Sus milagros, los milagros de Jesús, confirman su mensaje y liberan del pecado. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña, los signos que realiza Jesús testimonian que el Padre le ha enviado, invitan a creer en Él, dan testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 547. San Gregorio Magno enseñaba, la fe se ilumina con las pruebas divinas. Entonces los milagros, las acciones de Jesús iluminan nuestra fe. La fe se ilumina con las pruebas divinas. Algunos sana, de otros se compadece, con otros camina, les orienta y les guía, les escoge y les encarga una misión en el reino que Él establece con su presencia. Hasta aquí llegamos hoy, pero no quisiera meditar en esto, fíjense, en esto que hemos afirmado al final de la catequesis de hoy. A algunos sana, de otros se compadece, con otros camina, les orienta y les guía, les escoge y les encarga una misión en el reino que Él establece con su presencia. Y con toda probabilidad, aquellos que comparten con nosotros a través de los medios de comunicación social o algunos de ustedes pudieran decir, sí, pero es que no hemos visto a Jesús sanar a los enfermos, no hemos visto sanar a la hemorroísa, no hemos visto a Jesús resucitar a la hija de Jairo, no hemos visto a Jesús llamando a Lázaro para que salga del sepulcro, ahora en la vida presente, en este momento, ¿verdad? En nuestra vida. Eso lo vieron los apóstoles, los discípulos del Señor. Los textos sagrados están allí para que nosotros nos demos cuenta de la cotidianidad, de cómo en lo cotidiano de nuestra vida Él se manifiesta. Tantas personas que se acercan a la iglesia a diario, aquí mismo en San Malaquías, personas que experimentan sanación, no solamente física, sino también espiritual. Personas que se sienten acogidas, que se sienten comprendidas. Esta mañana venía un señor aquí en la parroquia y me dijo, padre, me voy a inscribir en la parroquia. Ya he venido varias veces por acá, por San Malaquías. Me voy a inscribir en la parroquia porque quiero ayudar. Quiero ayudar. Entonces, en ocasiones no nos damos cuenta de cómo Dios va actuando en las distintas personas, en nosotros mismos, cómo nos va transformando la vida. Quiero ayudar. Hay varios en el ministerio hispano que han venido de otra parroquia. Ellos estuvieron allá en otra parroquia, pero al llegar acá se sintieron acogidos y están ¿cómo? Completamente comprometidos con San Malaquías. Y eso es lo importante. Ahí podemos constatar lo que hemos afirmado al final de la catequesis de hoy. Algunos sana,
de otros se compadece, con otros camina, les orienta y les guía. Les escoge y les encarga una misión en el reino que le establece con su presencia. Muchas de estas personas precisamente están dando catequesis o están comprometidos con la escuela acá en San Malaquía, o simple y sencillamente ujieres nuevos tenemos, lectores, ujieres, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, personas que han sentido cómo Jesús ha tocado su vida y se han comprometido. Durante mi ausencia en el tiempo de vacaciones en Puerto Rico, un grupo grandísimo vino acá a cuidar la iglesia, el templo. En un sábado se dedicaron para limpiar todo esto aquí, darnos la mano con la iglesia. ¿Por qué lo hicieron? Movidos por Dios, sintiendo que Jesús camina con ellos. Y eso es parte importante en nuestra vida. Entonces, ya continuamos con el misterio de Jesucristo en la próxima clase que tendrá lugar el día 6 de septiembre aquí en San Malaquía, y ustedes pueden, los que nos ven a través de los medios de comunicación social, conectarse con nosotros. Hace falta entrar en el misterio de Dios. La oportunidad que el Señor nos brinda a través de la catequesis es magnífica y es una tarea muy hermosa, pero sobre todo lo que recibimos a través de la catequesis es maravilloso, porque entramos en el misterio de Dios y en ese entrar en el misterio de Dios nos vamos transformando. Dios nos va transformando la fe, vivimos la fe. No podemos andar por la vida ignorando la fe que nosotros tenemos. Hay que estar instruidos en la fe. No podemos pasar por el mundo ignorando la fe. Algunas personas se han ido a otras confesiones porque no han tenido un conocimiento de la fe. Lo han hecho por ignorancia, ¿verdad? No por maldad, sino por ignorancia. Vamos entonces a terminar con la oración de conclusión, inspirada en San Atanasio y San Gregorio Nacianceno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que por tu pasión, muerte y resurrección venciste al pecado y a la muerte, haznos vivir unidos a ti en fe y esperanza. Que, como enseñaron los santos padres, nuestra humanidad redimida sea signo de tu amor y nuestros corazones asciendan contigo al Padre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Muchísimas gracias a todos y gracias a aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación social. Feliz sábado y nos vemos mañana en misa.